La Fundación Luis Antonio Restrepo Arango y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, continúan hoy con la cátedra Miradas sobre el cuerpo. La cátedra tiene por objeto plantear el cuerpo como resultado de la vida social y cultural que puede ser estudiado por el psicoanálisis, la historia, la filosofía, la antropología y muchas otras disciplinas. Desde esta perspectiva se analiza el cuerpo como un espacio sobre el que se ejercen poderes económicos, políticos y médicos. Este programa se propone contribuir a la formación humanística de los estudiantes y de las personas que asistan a la cátedra. Agradecemos el apoyo de la Dirección Académica y de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el día de hoy nos acompaña el profesor Rodrigo Zapata Cano, quien disertará sobre el cuerpo fragmentado. Rodrigo Zapata es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, candidato a magíster en la misma universidad, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT y asistente al Seminario Permanente de Historia de la Biología de la Universidad Nacional de Medellín entre 1989 y 1996. Es autor de varios artículos en revistas nacionales y ha traducido libros y artículos de historia de las ciencias. Con ustedes el profesor Rodrigo Zapata Cano. Voy a leerles un texto ligero, pues corto también, donde en la primera parte contextualizo, hago digamos, un panorama general de cómo la sociología, la antropología y la historia hacen del cuerpo un objeto de su estudio. Entonces, esas tres disciplinas pasan por, digamos, varios momentos, los voy a sintetizar muy rápidamente, tengo que leerlos. Hay una segunda parte donde voy a hacer énfasis sobre cómo la historia convierte al cuerpo en un objeto de su estudio, por eso el título del cuerpo fragmentado, porque en el momento en que la historia hace del cuerpo su objeto de estudio, lo tiene que fragmentarlo, eso lo vamos a ver más adelante. Luego viene un ejemplo concreto de ese cuerpo fragmentado por la historia, con un caso de la historia de la anatomía en la Edad Media, en el Renacimiento y en la época actual. Bueno, la sociología del cuerpo. Con frecuencia se consideran los años 60 y 70 como los momentos en que comienza a gestarse una preocupación social por el cuerpo. Las críticas que proceden de manifestaciones sociales tales como el feminismo, la revolución sexual, la expresión corporal, el body art, la crítica a los deportes, las terapias alternativas, etcétera, ponen en entredicho las viejas condiciones políticas, sociales y culturales que legitimaban la condición corporal vigente hasta entonces. Sin embargo, al tratar de reivindicar una condición corporal liberada de sus viejos constreñimientos sociales y culturales, estas distintas manifestaciones sociales hacían más profundo el dualismo cuerpo-hombre, cuyos orígenes se remontan al Renacimiento, como lo vamos a ver con el ejemplo de la anatomía. En esta separación el cuerpo se convierte, gracias a un intrincado imaginario, ya sea en un alter ego, una especie de espejo donde la persona se reconoce y con la que puede vivir de manera armoniosa, o en un socio, o también en una marca del individuo, es decir, se convierte en aquello que le proporciona una identidad o un rostro al hombre. En palabras de Le Breton, un atributo de la persona, un tener y no el lugar y el tiempo indiscernibles de la identidad. Hasta ahí Le Breton. Las sociologías, las antropologías y las historias que comienzan a dar cuenta de las lógicas sociales y culturales que determinan la dimensión corporal se empiezan a consolidar precisamente en medio de estas críticas procedentes de las manifestaciones sociales anteriormente mencionadas y sobre todo de las fisuras y fracturas que éstas produjeron en el tejido social y cultural con respecto a las viejas maneras de legitimar el cuerpo. El trabajo
el mundo rural, la vida cotidiana, la familia, la juventud, la muerte, por ejemplo, son ejes del análisis sociológico que se desarrollaron totalmente cuando los marcos sociales y culturales que los diluían hasta ese momento en la evidencia empezaron a modificarse, provocando un malestar difuso en la comunidad. Eso fue lo que pasó con el cuerpo. Aparece pues una sociología del cuerpo, una sociología en general, o toma fuerza una sociología a partir de estas manifestaciones sociales. No obstante, es necesario remontarse hasta el siglo XIX para mostrar que la preocupación de las ciencias sociales por el cuerpo no es exclusiva de los años 60 y 70. Tomando como ejemplo los primeros trabajos sociológicos sobre el cuerpo durante el siglo XIX, se constata que estos no coinciden ni en sus métodos ni en sus objetivos. Se pueden distinguir tres enfoques que todavía operan en la sociología contemporánea. Una sociología implícita, una sociología detallista y una sociología del cuerpo. En la primera, en la implícita, los investigadores se preocupaban sobre todo por evidenciar las condiciones sociales y económicas que determinaban la condición física y moral de los actores, en este caso las clases trabajadoras en el contexto de la revolución industrial, tal como lo hicieron en su momento Marx en El Capital y Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra. En esta misma línea estaría el enfoque que estudia las condiciones de higiene y salubridad de las clases trabajadoras, sobre todo en momentos de crisis, epidemias, guerras, etcétera, como es el caso de Villermé en el cuadro del estado físico y moral de los obreros empleados en las manufacturas de algodón, lana y seda. Si bien en estos trabajos existe una preocupación por el cuerpo, su objetivo no es pensarlo de una forma metódica, se trata más bien de mostrar las condiciones sociales y económicas que lo moldean. Por lo demás, estos enfoques tienen el mérito de considerar el cuerpo más allá de una entidad determinada por factores biológicos. Esto es clave. También encontramos en esta sociología implícita un trabajo opuesto al anterior. Se trata de mostrar que las características biológicas determinan las condiciones sociales, económicas y culturales de los actores. Para lograrlo se pone en marcha todo un imaginario biológico, el peso del cerebro, el ángulo facial, la medición de los cráneos, la medición de los cuerpos, la criminalidad innata, que en su orden se corresponden con saberes que pretendían un estatuto científico, tales como la frenología, la fisiognomía, la craneometría y la antropología criminal. Estas falsas medidas del hombre, como las denomina Jay Gould, desembocan en una discriminación clasista. La pobreza está biológicamente determinada por el aspecto físico, que a su vez determina la moral, como en el caso de los criminales innatos. Sexista, las mujeres son inferiores a los hombres blancos adultos, como lo, entre comillas, demuestra el tamaño y el peso de su cerebro. Y racial, según la medida del ángulo facial y una utilización ideológica de la teoría de la evolución, los negros, los indígenas y otras razas ocupan una escala inferior en la jerarquía que va del animal al hombre blanco. No obstante, estos saberes cayeron por su propio peso, además de enfrentarse con la escuela sociológica de Durkheim, que se oponía a que el modelo biológico explicara por sí mismo los hechos sociales y que por ende la sociología hiciera del cuerpo un objeto de estudio. Para esta escuela, la dimensión corporal del hombre debe ser objeto de la medicina y la biología, cuyos saberes ostentan la verdad universal del cuerpo. Si bien Durkheim le adjudica al cuerpo un papel importante en el proceso de individuación de los sujetos, no establece ninguna diferencia entre organicidad y corporeidad, aunque reconoce que la condición biológica está envuelta en lo social. Así pues, la reflexión sobre el cuerpo está presente en la obra de Durkheim, pero de manera implícita. Seguimos pues en esta sociología implícita. La separación entre organicidad y hecho social se convirtió pues en el obstáculo epistemológico que impedía que las ciencias sociales pensaran la dimensión corporal de manera explícita. Pero a comienzos del siglo XX, Freud logra desde el psicoanálisis superar el obstáculo epistemológico que instauró el positivismo del siglo XIX, mostrando que el cuerpo también era modelado por las relaciones sociales y la historia personal del sujeto, dejando así un campo abierto y por explorar, aunque no inmediatamente percibido y asimilado por las ciencias humanas. En la sociología detallista, se llama así por la cantidad de datos e inventarios sobre los usos sociales del cuerpo que reúne, comienzan a perfilarse las ideas según las cuales el cuerpo no es el producto de un determinismo biológico,
sino el resultado de las relaciones sociales. Esta sociología proporciona muchos elementos metodológicos, pero es incapaz de presentarlos de una manera sistemática. No obstante, se considera como el umbral a partir del cual emergerá la sociología del cuerpo, tal como ocurre con los trabajos pioneros del antropólogo Marcel Mauss, la expresión obligatoria de los sentimientos, el efecto físico de la idea de muerte y el ya clásico estudio de las técnicas del cuerpo, que tendrá una gran importancia en los estudios posteriores de la sociología del cuerpo. La sociología del cuerpo, que va adquiriendo autonomía frente a otros discursos, sobre todo con respecto al discurso médico y biológico y su pretensión de verdad irrefutable y universal, así como con respecto a la sociobiología y su determinismo biológico, que actualmente trata de fundamentarse en la genética y la neurología. En síntesis, esta sociología introduce la tesis central de que el cuerpo no es un dato natural, una evidencia inmediata. Se trata más bien de mostrar cuál es la estructura y la función de los diferentes elementos sociales y culturales que inventan el cuerpo en un tiempo-espacio determinado. Dice Le Breton: la sociología del cuerpo forma parte de la sociología cuyo campo de estudio es la corporeidad humana como fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones e imaginarios. Recuerda que las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, desde las más triviales y de las que menos nos damos cuenta, hasta las que se producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad, aun cuando no sea sino por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo momento y que le permite ver, oír, saborear, sentir, tocar y por lo tanto establecer significaciones precisas del mundo que lo rodea. Hasta ahí Le Breton. Para terminar con esta descripción, podemos hacer un inventario rápido del amplio espectro de los campos de investigación de la sociología del cuerpo. Una primera serie corresponde a las lógicas sociales y culturales del cuerpo, las técnicas corporales, la expresión de los sentimientos, los gestos, las reglas de etiqueta, las técnicas de mantenimiento de los intercambios, las percepciones sensoriales, las marcas en la piel o en la carne, la inconducta corporal. Una segunda serie corresponde a los imaginarios sociales del cuerpo, las teorías del cuerpo, enfoque biológico de la corporeidad, la diferencia de los sexos, el cuerpo como soporte de valores, el cuerpo del racismo, el cuerpo discapacitado. Y finalmente, el cuerpo en el espejo de lo social, las apariencias, el control político de la corporeidad, clases sociales y relaciones con el cuerpo, el consumo, el cuerpo protésico, etc. De paso, es preciso anotar aquí que estos campos de investigación no proceden exclusivamente de la sociología del cuerpo. El carácter heteróclito de los mismos hace que la investigación implique una pluridisciplinariedad que tiene que ver con otros campos epistemológicos, los de la antropología, la historia, la psicología, el psicoanálisis, la biología, la medicina, etcétera, que vienen a completar el panorama de estas investigaciones. De uno de los campos de estudio arriba mencionados, los imaginarios sociales del cuerpo, tomaremos el tema de las teorías del cuerpo, el cual nos permitirá adentrarnos en algunos de los problemas propios de las historias del cuerpo y a continuación mostraremos el caso específico de la anatomía en la Edad Media, el Renacimiento y la época actual. Dos, el cuerpo fragmentado y las historias del cuerpo. Las disciplinas que han logrado resultados efectivos en el estudio social y cultural del cuerpo, la sociología, la antropología y la historia, parten de un hecho que es preciso repetir siempre, que el cuerpo no es un dato natural, sino una producción social y cultural. En palabras de Bernán, la ilusión de realidad evidente que nos da hoy en día el concepto de cuerpo proviene esencialmente de dos razones. Primera, la oposición tajante que se ha establecido en nuestra tradición occidental entre el alma y el cuerpo, lo espiritual y lo material. Después, y correlativamente, el hecho de que el cuerpo, todo él volcado sobre la materia, es signo de un estudio, esto es, que ha adquirido un estatuto de objeto científico definido en términos de anatomía y fisiología. Así pues, hasta ahí Bernard, estamos ante dos extremos que se tocan.
De un lado, el cuerpo como prisión del alma o del espíritu pasa, por así decirlo, a un segundo plano, convirtiéndose en un hecho tan evidente que no constituye un problema, mientras que los dos primeros han tenido prelación respectivamente para la filosofía y la teología, en tanto que profundos e insondables. Del otro, el cuerpo como producto de la naturaleza y como objeto de saberes y ciencias vitalistas o mecanicistas pasaría a un segundo plano y se llega entonces al mismo resultado, el cuerpo como un dato natural. Ahora bien, incluso los gestos más triviales de la vida cotidiana o las técnicas corporales más comunes, como caminar, jugar, asearse, hacer el amor, etcétera, implican un universo simbólico y un despliegue de saberes que el tejido social y cultural transmite, ya sea de forma implícita, la universidad invisible, como la llamaba Marcel Mauss, o explícita, las instituciones educativas o disciplinarias, por ejemplo. De este modo, cualquiera que sea el nivel del análisis, el cuerpo siempre aparecerá como el producto de la red semántica que teje la compleja trama del sentido. Por esto, en los trabajos sociológicos, antropológicos e históricos no se habla de un mismo cuerpo. Cada disciplina descubre una variedad de cuerpos que son el resultado de sus distintas representaciones según la sociedad, la cultura o la época. Dice Vigarello, es difícil hablar de unidad en esta misma esfera del cuerpo. El tema de las representaciones corporales reagrupa los campos más variados. No se podría componer algo así como un territorio homogéneo o suponer alguna unificación de saberes. Las representaciones corporales del comediante casi no tienen relación con las del ortopedista, así como las del pintor poco se relacionan con las del cirujano. Sin embargo, el paisaje corporal no solo está hecho de fragmentación. Muchas representaciones son más reveladoras que otras, la mayoría de ellas pueden ser más globales, aquellas cuyas referencias ponen en juego más directamente las dinámicas de una cultura y una comunidad. Hasta ahí Vigarello. Así, por ejemplo, la sociología del cuerpo muestra cómo el rostro, considerado como el espejo del alma y el cosmos en la cultura occidental, ha sido un lugar privilegiado para inscribir valores éticos y morales, imaginarios mágico-religiosos, o saberes específicos, la fisiognómica, la pactognomonía, la craneometría, la frenología, la electrización localizada, que lo hacen variar según su aplicación ideológica en la sociedad, como es el caso de la antropología criminal de Lombroso, donde se hace una tipología imaginaria de los rostros del criminal o de la normal. Por su parte, la antropología logra hacer visibles otras percepciones y producciones del cuerpo, diametralmente opuestas a las de la cultura occidental, tal como ocurre con algunas sociedades africanas para las cuales el cuerpo no es una entidad separada del resto de los seres de la naturaleza. Es decir, el cuerpo no es un elemento de la individuación, sino que hace parte de un todo con los otros y el cosmos. En lo que respecta a los trabajos históricos, nociones tales como ruptura y discontinuidad han permitido evidenciar que los acontecimientos propios de la dimensión corporal no se despliegan en una sucesión lineal que en la historia occidental iría desde la antigüedad hasta la actualidad. Así, por ejemplo, antes de que la anatomía y la fisiología se fundamentaran como ciencias, existieron concepciones sobre el cuerpo que describían sus órganos y funciones arraigados en creencias mágico-religiosas y mitos, como en la antigüedad, o metáforas y analogías, la Edad Media del Renacimiento. El análisis histórico muestra que entre una y otra concepción aparecen rupturas y discontinuidades que hacen emerger diferentes figuras del cuerpo. El cuerpo fragmentado. El cuerpo como objeto de la historia no puede ser considerado como una sustancia de la que se puede dar cuenta en su totalidad. Es imposible hacer una historia total de este. Por el contrario, el cuerpo se vuelve un objeto pertinente para la historia en la medida que aparece fragmentado. Cuando los historiadores buscan el cuerpo en tal o cual época, solo encuentran sus partes o sus gestos, lo que es inevitable, puesto que el historiador tiene que privilegiar algunas de sus partes, órganos o funciones, porque de lo contrario se hundiría en un universo de generalidades que tendrían como consecuencia dispersar aún más un objeto tan difícil de aprehender. De esta manera, la historia hace emerger varios cuerpos según sus elecciones temáticas y la combinación de determinaciones, tales como los gestos, las técnicas corporales, los límites del cuerpo, dónde empieza, dónde termina, y las maneras de percibirlo y pensarlo, ya sea por sus actividades exteriores, el deporte, el trabajo, el juego, la danza, sus sentidos,
la audición, el olfato, la vista, el gusto, el tacto. En este momento hay un historiador importantísimo que se llama Alain Corbin, un historiador de los sentidos. Ustedes vieron la película El perfume. Detrás del perfume de Susskind y de la película está Alain Corbin. Escribe un texto maravilloso que se llama El perfume o el miasma. Es una historia de los olores. Para ello entonces tiene que privilegiar un fragmento de cuerpo que es el olfato. Alain Corbin está detrás de la novela y de la película porque él, según nos contaba Toño, yo le creí, Alain Corbin llevó su manuscrito, El perfume o el miasma, a una editorial, y en esa editorial trabajaba Patrick Susskind. Entonces, Patrick Susskind parasitó esa investigación y produjo esa novela tan buena que ahora la vemos en la película. Y Toño dice que Alain Corbin pues entabló una demanda contra la editorial, por puesto que debieron haber esperado que saliera primero el trabajo de historia, ¿no? Bueno, una anécdota de paso. Su sentido, la audición, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, su superficie, el vestido y sus modas, los tatuajes y las formas del rostro, o por la apertura de su interior, la anatomía y la fisiología, el diagnóstico por imágenes, etc. Que nos sirva por ahora de ejemplo sobre esta fragmentación el hermoso texto de Georges Bataille, El dedo gordo, que aunque no es precisamente un análisis histórico, logra mostrar en pocas páginas, son alrededor de 4 o 5 páginas, cómo este fragmento de cuerpo, siempre comparado con otras partes del mismo, está cargado de saberes, elementos simbólicos y contenidos culturales, tal como su importancia para la teoría de la evolución, al convertirse en una pieza clave para definir los criterios de humanidad, su función primordial en el desarrollo de la posición bípeda. Recuerden que sin el dedo gordo del pie no podríamos ser animales bípedos de ninguna manera. Y su función como superficie de inscripción de valores morales, contrario a lo que ocurre con la cabeza, situada en la parte superior del cuerpo y por esto emparentada con lo celeste, es decir, con lo puro, la luz, el bien, etc. El dedo gordo ocuparía un espacio destinado al infierno, a las tinieblas, a lo sucio, etc. Aún más, y esta vez con algunos casos históricos, el filósofo nos recuerda su papel como un objeto erótico cargado de prohibiciones y tabúes. Basta con pensar entonces en este fragmento para que el resto del cuerpo entre en escena a través de sus distintas representaciones sociales y culturales. Dice Bataille: el fuego de los caprichos y espantos, de las necesidades y extravíos humanos es tal que las manos significan las acciones hábiles y los caracteres firmes, los dedos de los pies el embrutecimiento y la idiotez extrema, las vicisitudes de los órganos, el pululamiento de estómagos, de laringes, de cerebros, reptando por las especies animales y los innumerables individuos, llevan a la imaginación por flujos y reflujos que ella no sigue voluntariamente por aversión a un frenesí todavía sensible, y sí, penosamente, en las palpitaciones sangrientas de los cuerpos. Hasta ahí Bataille. Vamos entonces a dar un ejemplo de cómo cuando la historia toma como objeto de sus análisis el cuerpo, tiene que fragmentarlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido comparando dos anatomistas, un anatomista del siglo XVI que se llama Andrea Vesalio o Andrés Vesalio y un anatomista contemporáneo que se llama Günther von Hagen. 3. Del desmontaje y la exhibición de la Humani Corporis Fabrica de Andrés Vesalio al desmontaje, el ensamblaje y la exposición de los mundos del cuerpo de Günther von Hagen. El caso de la historia de la anatomía humana se inscribe precisamente en una de las selecciones temáticas que anotábamos arriba, la apertura del cuerpo. Vamos a describir de manera sucinta el problema de la exhibición de los cuerpos anatomizados por Andrés Vesalio en el Renacimiento y luego haremos una comparación con la exposición itinerante Los mundos del cuerpo del anatomista contemporáneo von Hagen, para tratar de mostrar algunos de los contenidos sociales y culturales que este saber moviliza tanto en sus orígenes como en el presente. Como lo muestra Foucault en Las palabras y las cosas, el saber de la semejanza dominó la concepción del mundo y del hombre durante la Edad Media del Renacimiento.
A través de este episteme era posible explicar tanto los fenómenos visibles como los invisibles. Los seres vivos e inertes encontraban su finalidad en el orden de la creación y estaban comunicados visible e invisiblemente gracias a una red tejida por 4 figuras fundamentales: la conveniencia, la emulación, la analogía y la simpatía, y su contraria, la antipatía. En medio de estos seres se encontraba el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y considerado como un microcosmos, es decir, como un mundo en miniatura o un espejo que reflejaba el macrocosmos. Las 4 figuras de la semejanza hacen posible que se establezcan las más variadas correspondencias entre el hombre y el mundo. Tenemos como ejemplo la función de la analogía. Si en la Tierra hay piedras, que son algo así como los fundamentos sólidos que la sostienen, en el microcosmos hay huesos que sostienen el resto de la estructura corporal. Si el macrocosmos tiene ríos y océanos, el microcosmos tiene venas y arterias. Los planetas y las constelaciones influyen y rigen los órganos, tanto internos como externos. La cabeza se corresponde con el cielo, el control, el dominio, y los pies con la tierra, la obediencia y la sumisión, etc. Así pues, el hombre ocupa el centro de la creación en un mundo finito y cerrado. Se trata de una visión holística donde el hombre no está separado ni del mundo ni de su cuerpo. Estas son portadas de libros de la Edad Media del Renacimiento, donde se representa al hombre como un microcosmos en un mundo finito y cerrado, ¿sí? El hombre contiene absolutamente como microcosmos todas las cosas que hay en el macrocosmos, absolutamente todas las que ustedes se puedan imaginar se corresponden con el microcosmos gracias al saber de la semejanza. Esta es otra figura de la época, la misma. Correspondencias también entre planetas, las facultades mentales del hombre, que básicamente era el alma racional, que estaba dividida en 3 partes, la imaginativa, etcétera, etcétera. La correspondencia entre las constelaciones y partes del cuerpo. El hombre como microcosmos es uno en tanto cuerpo y hombre con el universo. No hay una división entre cuerpo y hombre. El hombre se identifica con su propio cuerpo en tanto microcosmos. Esta es una representación de la influencia de las constelaciones sobre cada uno de los órganos. Vamos a través de este pintor que se llama Giuseppe Arcimboldi, del siglo XVI, vamos a darnos una idea de qué es este asunto del microcosmos. El microcosmos contiene absolutamente todas las cosas y todos los elementos que hay en el macrocosmos. Por ejemplo, los 4 elementos que se corresponden con 4 humores, 4 temperamentos, 4 estaciones, 4 vientos, 4 animales emblemáticos, etcétera, etcétera. Esta es una representación una representación de Giuseppe Arcimboldi, pintor del siglo XVI. Esta sería el emblema del agua, que se corresponde con una estación que es el invierno, representado por este señor viejito. La tierra, que se corresponde con el otoño. ¿Sí? Él los pintó así, mirándose de frente. El fuego, ¿sí?, que se corresponde con el verano. El aire, es una cabellera de pájaros y un rostro hecho con pájaros. El aire está mirando hacia acá, se corresponde con la primavera. Entonces, eso nos da una idea general de qué es un hombre microcosmos en la Edad Media del Renacimiento.
Ahora bien, en este panorama los estudios de anatomía descriptiva se reducían a los conocimientos heredados de la antigüedad y sobre todo de Galeno. Este último basaba sus estudios anatómicos sobre el hombre disecando animales que se asemejaban en su estructura, monos, cerdos, perros. Todo esto afianzaba aún más la idea de que el cuerpo humano era intocable, puesto que, como lo hemos visto, el hombre forma una unidad, no solo con su cuerpo, sino además con el mundo. En este sentido, el cuerpo era sagrado e intentar penetrar en su interior era cometer una falta grave contra Dios. Dice Le Breton, el cadáver no debe desmembrarse, arruinarse, dividirse sin que se comprometan las condiciones de salvación del hombre al que encarna. Esta es una prueba también, pero de otro orden, de que el cuerpo sigue siendo el signo del hombre. Cortar el cuerpo en pedazos es romper la integridad humana, es arriesgarse a comprometer sus posibilidades ante la perspectiva de la resurrección. El cuerpo es el registro del ser, el hombre es su cuerpo aunque sea otra cosa, aunque se convierta en un cadáver. Todavía no ha sido reducido al registro del poseer, tener un cuerpo eventualmente distinto de uno mismo, como es el cuerpo de la modernidad, como es nuestro cuerpo hoy. Las primeras disecciones se hicieron en Alejandría, en la antigüedad. Solo hasta el siglo XV empiezan otra vez a hacerse disecciones oficialmente en Europa. Lo que había era básicamente era una prohibición, porque cuando tenían que trasladar un cadáver en la Edad Media había que desmembrarlo. Entonces aparece un decretal que se llama Detestandi Feritatis, emitido por Bonifacio VIII en el 1299, prohibiendo ese tipo de prácticas de desmembrar el cadáver para transportarlo más fácilmente. También se dice que la idea de que si se desmembra los cadáveres, las almas en el juicio final no van a poder encontrar con qué resucitar. Entonces se van a encontrar con unos cuerpos así con los que baila Michael Jackson, muy deteriorados y que no van a pasar pues los cánones que van a exigir en las postrimerías. Entonces, sin embargo, San Agustín dice que los cuerpos que nos van a acompañar allá al final en las postrimerías son cuerpos gloriosos. El ejemplo es la resurrección de Cristo, que resucitó con un cuerpo glorioso. Entonces los cuerpos no van a tener que ver nada con estos cuerpos de hoy. O sea, que no nos gastemos la platica en criogenias y esas cosas, porque no nos van a servir allá en las postrimerías. Sin embargo, las primeras disecciones humanas oficiales se comienzan a realizar en el siglo XIV, pero bajo la estricta vigilancia de la Iglesia. El espectáculo, entre comillas, de estas disecciones estaba limitado a un público selecto, conformado por médicos, estudiantes, cirujanos, barberos, y tenía un carácter solemne. 3 personajes se encargaban de realizar la lección de anatomía: el magíster, quien sentado en la cátedra de a distancia del cadáver leía y comentaba tal o cual volumen de la obra de Galeno u otro texto clásico, según los elementos anatómicos que se querían estudiar. Luego estaban los cirujanos barberos, quienes estaban cerca del cuerpo. Mientras el uno cortaba, el disector, el otro, el ostentor, señalaba con una vara los órganos y simplemente los nombraba para apoyar las palabras del magíster. Ah, bueno, faltaba aquí Eva y Adán. Vemos aquí esta ilustración de Mondino. El magíster está sentado aquí en su cátedra, como en esta especie de púlpito, leyendo textos y comentando los textos de Galeno. Recuerden que Galeno solo disecaba perros, cerdos, etcétera, y monos, porque se asemejaban en su estructura anatómica al hombre. Aquí tenemos el disector, que es un cirujano barbero. Simplemente es, digámoslo, voy a decirlo así, un técnico, como un carnicero que sabía muy bien cortar. Y aquí está el ostentor, que era este señor que ahí lo pusieron muy cerquita, pero estaba a buena distancia del cadáver, señalando con una varita los órganos que él iba extrayendo, que el disector iba extrayendo, ¿sí?
y él iba diciendo, he aquí el corazón, he aquí el pulmón, etc. Y el magíster comentaba de acuerdo a la obra clásica de Galeno. En el Renacimiento, Andrés Vesalio introduce una nueva manera de practicar la anatomía. Este anatomista asume la función de los tres personajes que acabamos de describir. Él designa las partes que con escalpelo en mano extrae del cuerpo. Él asume, Vesalio, este señor Andrés Vesalio, asume los tres personajes, ¿sí? Entonces, el saber hacer del disector, él lo asume, dice, el saber hacer del disector hay que darle un saber desde la anatomía, el anatomista soy yo, el que sabe de anatomía soy yo, no hay que dejarle la disección a un cirujano barbero. Entonces él asume las tres funciones, ¿sí? Él comenta los textos o deja que alguien detrás de él vaya leyendo los textos mientras él los comenta, mientras él va haciendo la disección. En su libro que se llama La Humani Corporis Fabrica aparece por primera vez los instrumentos. Vamos a ver por qué. Este anatomista asume la función de los tres personajes que acabamos de describir. Él designa las partes que con escalpelo en mano extrae del cuerpo. A sus sesiones de anatomía podían asistir todas las capas sociales, convirtiéndose en un espectáculo muy común para la época. ¿A qué responde este cambio? Vesalio critica la anatomía basada en las descripciones de Galeno, sobre todo porque éste había utilizado la estructura anatómica de algunos animales para compararlos con la anatomía humana, aunque todavía se apoyaba en algunas de sus descripciones. En el mundo de Copérnico, el hombre de Vesalio continúa siendo el centro de la creación, un microcosmos, y como consecuencia de esto, Vesalio insiste en que el hombre debía ser estudiado en el hombre. Eso es clave. Si el hombre es un microcosmos, el hombre debe ser estudiado en el hombre. La sesión de anatomía se convierte en un espectáculo digno de presenciarse por todos, debido a que Vesalio podía proclamar que el cuerpo humano era una fábrica en términos de factura, de una de las mejores cosas que hizo Dios. Por eso el texto se llama La Humani Corporis Fabrica, la fábrica del cuerpo humano, no fábrica como la noción que tenemos, sino en términos de factura, compuesta de maravillosas piezas que era necesario desmontar para admirar en detalle la gloria de Dios en su obra más perfecta, el hombre. El anatomista desmonta capa por capa, como ocurre por ejemplo con el sistema muscular, la prodigiosa fábrica del cuerpo humano. No obstante, el cuerpo desollado y desmembrado es representado en las planchas de su libro de anatomía Humani Corporis Fabrica, asumiendo poses propias del hombre que trabaja y piensa para transformar la naturaleza, es decir, del hombre del Renacimiento, el ingeniero. El cadáver sigue siendo un hombre y por esto los grabados no representan al cadáver yacente. Estos cumplen más bien la función de restituirle el cuerpo y sus acciones al hombre. Paradójicamente, la dualidad que conocemos hoy entre cuerpo y hombre comienza a perfilarse de manera implícita en este tratado de anatomía renacentista. El ascenso del individualismo del hombre separado del cosmos y que considera su cuerpo como una posesión se relaciona con las ideas gestadas en el Renacimiento y la anatomía no era ajena a ellas. Por el contrario, contribuyó a su cristalización. En los siglos que vendrán comenzará a imperar el saber anatomofisiológico sobre los otros saberes del cuerpo. Las sesiones de anatomía serán exclusivas para los especialistas, pero su papel didáctico y pedagógico se extenderá a la enseñanza de la pintura, el dibujo y la escultura, que a su vez se encargarán de divulgar este saber anatómico. Veamos el frontispicio de, digamos, como la portada de la obra de Vesalio. Lo vemos ahí disecando una mujer, asistían todas las capas sociales, era un espectáculo digno de verse, no había ningún problema, había ya una pedagogía de la mirada, por decirlo así, todo el mundo sabía que iba a ver cómo se desmontaba la maravillosa creación de Dios que era el hombre, entonces no había ningún problema en ir a ver este, entre comillas, espectáculo. Esta es otra, digamos, es otra pintura ya más idealizada de Vesalio en la sesión de anatomía. Miren que ahí aparecen los instrumentos, es clave. Hay un cambio de perspectiva. Mientras que el Renacimiento y la Antigüedad eran contemplativos de la naturaleza, en el Renacimiento se habla de transformar la naturaleza, ¿cierto? Entonces, por eso en estos tratados, por ejemplo en el de Vesalio, aparece por primera vez herramientas quirúrgicas de disección ahí. Estas son unas planchas
del texto de Vesalio, donde se va mostrando las partes óseas y la miología, o sea, los músculos. Miren que estos esqueletos están en un paisaje, este tiene como una expresión, están caminando, ¿sí? Eso obedece a que el hombre, aunque sea otra cosa, aunque sea un cadáver, no está separado de su cuerpo, sigue siendo un hombre, aunque sea un esqueleto. Caminando, aquí lo vemos con un instrumento de trabajo. Aquí lo vemos reflexionando. Ahí en latín dice más o menos vivir estudiando hasta el final. Miren, aquí está haciendo un estudio del cerebro y vemos que el rostro tiene una expresión, o sea, no es un cadáver, vuelvo y repito, sigue siendo un hombre. Usando los dos hemisferios del cerebro. Estos son unos grabados hermosos que se le adjudicaron a Jean de Calcar, posible discípulo de Tiziano, se dice. Hay muchas leyendas alrededor de este texto. Este texto completo en su versión en latín está en la Universidad de Antioquia. Es una joya que tienen allá. Bueno, no es un incunable, pero sí es una edición facsimilar muy bonita que tienen allá. Sistema circulatorio. Aquí empieza el tratado de miología, va desprendiendo los músculos y los va dejando colgar, ¿cierto? Los que saben los médicos que saben de anatomía, etcétera, dicen que no todo corresponde, pero sí estaba muy cerca, ¿cierto? Imaginen el trabajo de esto, en una época donde no había cómo conservar los cadáveres y había que utilizar un cadáver todos los días, ¿cierto? Ven ese paisaje al fondo. Algunos estudiosos lo han trabajado y han visto que hay una correspondencia, que es una ciudad conocida, creo que es Bolonia. Los cuerpos siempre de pie, es decir, el cuerpo nunca abandona esa identidad que es el hombre, como microcosmos. Aunque no tenga donde sostenerse, terminan de pie, que los tenga que colgar. Pero situémonos en la actualidad. Günther von Hagen es un anatomista alemán que desarrolló la técnica de la plastinación de órganos y tejidos. La plastinación consiste en un complejo proceso por medio del cual se reemplazan las grasas y los fluidos corporales por un material plástico. Comenzó plastinando animales y humanos y finalmente cadáveres. Este anatomista contemporáneo desmonta las partes del cuerpo para mostrar sus diferentes estructuras. Hasta aquí podríamos decir que continúa con una antigua tradición que, como acabamos de ver, se remonta a la antigüedad, la Edad Media del Renacimiento. Pero la discontinuidad con respecto a la tradición se instaura en el preciso momento en que decide exhibir sus órganos y cuerpos plastinados en un museo itinerante llamado Los Mundos del Cuerpo. Se trata de un espectáculo que tiene como objetivo recorrer varios países alrededor del mundo. Aquí, como en el Renacimiento, se desmonta la máquina humana y las críticas que le han dirigido a su trabajo surgen de la forma en que vuelve a ensamblar los cuerpos y la manera en que los expone. La mayoría de estas críticas le hace prejuicios proceden de los medios de comunicación, que simplemente hacen de caja de resonancia, aumentando más el ruido de las diferentes opiniones del público asistente a las exposiciones, que a su vez se basan en imaginarios, temores y fantasmas sobre la muerte y el cuerpo humano como un despojo sagrado. Allá hay una distancia. Exposición macabra, morbosidad, el trabajo de un enfermo mental, etc. Tales opiniones no se pueden desdeñar, pues son las que permiten hacer visible el porqué del malestar que producen los cadáveres plastinados adoptando poses de humanos vivos tales como deportistas, hombres trabajando, estudiando, etc. La primera pregunta que se le hace al anatomista es acerca de la identidad de los cuerpos que se exhiben. ¿A quiénes pertenecían? Ya hay una división. En el Renacimiento se podía ir a este espectáculo porque no había una división. El cuerpo no era un despojo, el cuerpo no era una posesión. El cuerpo seguía siendo el hombre aunque estuviera
fragmentado. He aquí un primer obstáculo en la comprensión de la finalidad de la divulgación de los estudios anatómicos por parte del gran público y que está enraizado precisamente en la dualidad cuerpo-hombre que la modernidad instauró desde el Renacimiento. Ya no consideramos el cuerpo como el lugar y el tiempo indiscernible de la identidad. Ahora poseemos un cuerpo que le da un rostro al individuo. Von Hagens utiliza la técnica de la expansión corporal, en la que los cuerpos aparecen separados en todas las direcciones del espacio mediante la instalación de ejes que sirven de soporte. Esta preparación crea un espacio intermedio en que el observador puede ensamblar mentalmente las distintas partes de la anatomía y reagruparlas al volumen corporal normal. Se trata de devolver a la anatomía el sentido holístico que tenía en el pasado. Por esta razón se dice que su trabajo de divulgación y pedagogía se ve desvirtuado al convertirse en una forma de hacer arte con cadáveres humanos. A lo que el anatomista responde: lo que yo hago es una presentación estética del interior del cuerpo humano con un potencial educativo incuestionable. Yo presento un corazón como un corazón, nunca transformaría un pene en un revólver o un cráneo como un tiesto de flores. Vemos entonces la distancia que separa los trabajos de Vesalio y los de von Hagens, aunque este último insista en que continúa con la tradición anatómica de exponer los cuerpos con un fin pedagógico y didáctico, tanto para el público especializado, biólogos, médicos, estudiantes de medicina, como para el público en general, los saberes y los distintos contenidos culturales, imaginarios, creencias religiosas, concepciones estéticas, que se ven implicados en esta percepción del cuerpo, presentan rupturas y discontinuidades con respecto a las formas de exhibir los cuerpos anatomizados en la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Rupturas: el hombre ya no se considera como un microcosmos, pues el cosmos en el cual se reflejaba se volvió una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, reduciéndolo a una parte insignificante del mismo, salvo para algunas paraciencias, creencias mágico-religiosas y saberes médicos tradicionales donde el hombre sigue siendo un microcosmos. Y además nuevas técnicas y discursos le han dado a la anatomía un estatuto científico en el saber médico. Miremos, este es un teatro diseñado por Fabricio de Aquapandán o Aquapandente, que era un cirujano muy importante del Renacimiento, y él en ese momento estaba estudiando el ojo. Entonces crea un dispositivo para ver, crea este anfiteatro para las disecciones en la época. En algo parecido a esto trabajó Vesalio. Entonces este anfiteatro pues se hace popular, esta forma como de ojo. Hay otros anfiteatros, como les digo, ¿quiénes asistían? Personajes importantes, médicos, cirujanos, etcétera, que se ubicaban jerárquicamente, de adelante hacia atrás. Esta es como una especie de caricatura. Otra vez Vesalio. Pintura ya del siglo XVII. La famosa lección de anatomía de Rembrandt. Observen al cirujano con un sombrero. El cirujano no, el anatomista haciendo la disección con un sombrero. Y ahí tenemos al señor Günther von Hagen. Recuerden la primera imagen de Vesalio. Él toma las estructuras a partir de las cuales exponía Vesalio sus especímenes anatómicos en 2 dimensiones y él las hace en 3 dimensiones. Son, por decirlo así, esculturas hechas con esa técnica de la plastinación, sacar los tejidos grasos, sacar el agua de las células y cambiarlas por esa sustancia que él se inventó, ¿sí? Joven estudiante de medicina, se inventa esa sustancia, empieza a plastinar órganos, luego cadáveres, ha plastinado elefantes, etcétera, etcétera. Sigamos con von Hagen. Aquí lo vemos, es un personaje muy mediático, aprovecha mucho los medios, tiene un museo itinerante con mucha publicidad. Miren este que nos recuerda el esqueleto de Vesalio.
esta especie de maja desnuda con su feto. Esta es otra técnica para mostrar fragmentos de cuerpo, los divide, los corta como cuando con ese aparatico que se corta, primero los plastina, ¿no? Y luego los corta con el aparatico que corta el jamón y los exhibe así para que uno pueda observar por dentro como el diagnóstico por imágenes. Como en el Renacimiento, él también está mostrando, el hombre no está yacente, está de pie, haciendo deporte, etcétera, etcétera. En lo que tiene que ver con las discontinuidades y siguiendo con el caso de la exhibición, vimos cómo las lecciones de anatomía eran un espectáculo común en el Renacimiento, debido a que las disecciones estaban guiadas por los saberes y los imaginarios propios de la época. La fábrica humana era la principal maravilla creada por Dios, y asistir al desmontaje de esta no era otra cosa que alabar la gloria del Creador. Por el contrario, las exposiciones de von Hagen necesitan desplegar hoy toda una pedagogía de la mirada. Sus cuerpos anatomizados y exhibidos deben estar acompañados de un discurso científico, que aunque sea de divulgación, debe explicarle al observador qué es lo que está viendo, debe atacar sus prejuicios, el cuerpo como una posesión, como un despojo sagrado, y situarlo en el verdadero significado de la exposición. Por supuesto que el hecho de asistir en vivo a operaciones quirúrgicas, plásticas o de otra índole transmitidas por la televisión no hace que por una especie de etérea operación osmótica el gran público se vuelva especialista en la materia. Estamos más bien frente a un típico espectáculo de masas del siglo XXI. El mismo doctor von Hagen protagonizó su propio reality show al realizar una autopsia en un canal de la televisión británica en el 2002, al que asistió un público especialista y no especialista, que se emocionó y aplaudió en varias ocasiones a medida que iba extrayendo los distintos órganos. Como podemos ver hasta aquí, a través de esta historia, los anatomistas no han disecado y descrito el mismo cuerpo. Este ha sido inventado cada vez que se ha querido describir sus estructuras anatómicas. Podríamos multiplicar los temas donde veríamos cómo el cuerpo se inventa cada vez que se quiere aprehender por tal o cual saber, y estaríamos frente a muchos ejemplos, lo que rebasaría el propósito de esta charla. Que sea suficiente por ahora con nombrar estos temas: el cuerpo mítico, las mitologías de los fluidos corporales, sangre, semen, excrementos, la invención del rostro, la función social y cultural del monstruo y de la normal, máquina y organismo, el cuerpo protésico, el cuerpo y el poder, los cuerpos de los medios de comunicación, etc.